Bueno, bienvenidos sean ustedes hoy a este episodio número 24 de Coja Oficio Podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial, Lucas Short. Nos hemos conocido hace unos meses en un evento en Casa Spotify y desde entonces nos hemos vuelto como amigos. Claro. Y habíamos dicho que teníamos ganas de hablar acá. Bueno, y aquí está pasando. Entonces, Lucas, pues muchas gracias por recibir nuestra invitación. Es un placer tenerte acá con nosotros. Bueno, vamos a conversar bacano. La idea es que nos cuentes un poco de tu vida, de tu oficio y de todo lo que hay en between de todo eso. Claro. Nosotros normalmente arrancamos con la pregunta a nuestros invitados de pues, ¿quién eres tú y cómo describirías el oficio que hoy te representa? Ok. Bueno, pues gracias a ustedes por brindar este espacio, por traerme como invitado. Para mí es un honor. Y pues nada, yo soy Lucas Short, tengo 29 años y me dedico a ayudar a las personas a través del ejercicio. Entonces, ¿cuál es mi oficio? Mi oficio, y yo creo que mi propósito en mi vida es transmitir, digamos que conectar con las personas. Y ese transmitir yo lo llevo a las redes sociales, a un espacio de conversación, a una clase. Y cómo puedo ayudar a las personas a encontrar o crear realmente un equilibrio y a flexibilizar sus mentes a través de ese catalizador que es el ejercicio, de una forma mucho más consciente, mucho más introspectiva y que eso los ayude en muchas áreas. Eso sería como una pequeña definición. Qué chimba, me encanta. Está buena, está buena, está buena. Bueno, vamos a arrancar desde el principio porque a nosotros nos gusta escarbar bien atrás. Va. Y es, tú me habías comentado cuando hablamos antes que digamos que el movimiento fue un ancla para ti en tu vida, Sí. que tuviste un contexto familiar complicado cuando eras niño. Yo quisiera entender cómo fue crecer, digamos, con ese contexto y qué papel jugó, como tú dices, el ejercicio para ayudarte, digamos, a sobrellevar esos momentos difíciles a nivel personal. Claro, claro. Yo creo que en muchas instancias todos tenemos diferentes traumas y hay cierto momento en la vida cuando somos adultos que de pronto somos más conscientes de eso. Hoy lo veo con mucha más claridad y con mucha más tranquilidad, pero sí en su momento, así como les conté, el deporte fue ese ancla, fue ese motor y ese catalizador para ayudarme a ver diferentes áreas positivas en mi vida. Entonces, en mi infancia, digamos que crecí sin mi papá, fue un padre ausente por drogadicción y otras cosas, y eso me detonó muchas otras cosas, como tenía mucho miedo al abandono y mucho miedo al rechazo. Y creo que muchas veces cuando experimentamos rechazo lo que buscamos es aprobación, aprobación por todo lado. Y de esa aprobación era como la socialización con otras personas era difícil, porque entonces no era genuinamente quien quería ser, sino simplemente hacía lo que los demás pensaba que esperaban de mí. Y entonces pues eso se siente raro, se siente así como... Un conflicto interno heavy. Sí, y yo creo que hasta las otras personas lo sienten así y más te rechazan, tal vez. Sí, claro. Entonces yo creo que era peor para mí y en mi infancia hubo muchos momentos de mucha duda y muchos miedos por eso. Me refugié mucho en el ejercicio y el ejercicio fue mi ancla en función a lo que yo hago es entrenar y lo que yo hago es mostrarle a los demás que soy el mejor en esto y tal, tal, tal. Y ese beneficio o eso que siempre vemos como algo positivo también se volvió algo negativo en función a solo era entrenar y estaba obsesionado con entrenar. Poco a poco, bueno, el deporte que yo practicaba es algo que es diferente, que se llama vaulting. Vaulting es gimnasia y danza sobre un caballo, entonces hagan de cuenta, hay un caballo vivo corriendo en círculos y tú te subes y haces acrobacia. Parece, es bien diferente, sí, sí. Muy cool. Y a diferencia, bueno, o como... Ese fue el primer deporte. Bueno, no realmente, ese fue el primer deporte a nivel competitivo fue natación, No. pero digamos que mi mamá, que era una persona que me protegía mucho y que estaba muy conectada con querer protegerme a mí y a mi hermana y en querer brindarnos una buena educación, un buen respaldo, y eso siempre se lo agradezco. Ella dio el ejercicio como, sí, como una forma de protegernos más y de ver esa dinámica que en la que vivió con mi papá y todos los miedos que le surgió a quiero evitar a toda costa que pues, él tenga estas cosas y pues mi hermano en ese momento, entonces lo que hizo, como esas mamás que lo meten a uno en todos los deportes. Sí. Entonces pues mi primer deporte fue muchos deportes, yo hice bolos, tiro con arco, natación, tenis, squash, básquetbol, fútbol, pero en todo era muy malo porque era muy inconsistente. No. Entonces hacía muchos deportes, estaba muy activo, hice ajedrez, así de todo, pero en ninguno tenía una práctica muy constante y también era muy miedoso, entonces siento que
le agradezco a mi mamá que me protegió mucho, pero esa protección se volvió... delgada entre lo bueno y lo malo que puede Se volvió sobreprotección, entonces yo me sentía muy incapaz de muchas cosas. Y muchas cosas mi mamá me las solucionaba a mí mismo. Y cuando era el momento de yo enfrentarme a problemáticas, no tenía la capacidad de solución porque siempre estaba acostumbrado a que ella lo hacía por mí. Entonces muchas dinámicas en el colegio, con amigos y demás, siempre era como mucho miedo a cómo actuar, qué hacer, porque ella me solucionaba todo. Entonces eso no fue tan bueno. Y poco a poco fue como el mismo ejercicio, la dinámica de entrenamiento fue la que me llevó a solucionar por mi cuenta. Porque el que entrenar es tú. Claro, y eso lo fui aprendiendo poco a poco, sobre todo ya en... bueno, a lo que voy con esto es, yo a mis 12 no sabía nadar y me columpiaba de pancita porque me cagaba el susto, pero me cagaba el susto. Y fue poco a poco que luego mi mamá me metió en un intensivo de natación, aprendí y de ahí tuve un problema con mis amigos porque además el colegio en donde estudiaba era de la familia de mi mamá. Entonces, para mí, la gente del colegio era como, yo era el niño consentido. Sí, y lo era, o sea, sí. y yo odiaba hacerlo porque pues también era como no me dejan ser yo, sino siempre asumen cosas diferentes de mí desde los privilegios que creen que yo tengo. Pero al contrario, los profesores y todo como que más me presionaban por ser el ejemplo y mi abuela era como, tú tienes que ser el ejemplo y bueno, la mierda. De ahí hubo un momento donde con mis amigos del colegio nos peleamos, como en octavo o noveno, una vaina así. Y yo estuve 6 meses donde no hablé con ellos y yo me hice en la esquina del parque, pero la esquina del parque era donde había unas barras y estaban los de 11. Y ese fue como el motor a... Ellos me dijeron, Lucas, súbase y hágase un par de barras. Esa fue mi iniciativa, pues no mi iniciativa, sino mi acercamiento hacia la calistenia. Comencé a hacer mucho, me obsesioné un poco. ¿Y te volviste amigo de los de 11 de paso o qué? Ahí me volví amigo de los de 11. Yo creo que ahí también desarrollé como esa amistad con personas más grandes. Yo tengo muchos amigos que son mayores que yo y de ahí en adelante fue como... Tal vez mi interacción social comenzó a mejorar un poquito. Claro. Me rehice amistad con mis amigos del colegio, los convidé a, marica, todas las barras, todos los recreos vamos a hacer barras, entonces hicimos barras, hacíamos fondos y fue como me volví un poquito más obsesivo con el ejercicio ahí. Ahí fue cuando entré en natación y en natación yo le dije, pues mejoré, aprendí a nadar tal, y yo le dije, mamá, quiero ser alto rendimiento. Y me metió de lleno, me metí con el entrenador y... ¿En natación? En natación, de no saber nadar a voy a ser el mejor, voy a ser el más putas nadando. Y me obsesioné, entonces llegaba 1 hora antes del entrenamiento, el entrenador me hacía como un entrenamiento especial, hacía acondicionamiento, iba al gimnasio, hacía más calistenia, más cosas y nadaba. Y a la par mi hermana comenzó a hacer vaulting. Entonces vaulting es un deporte que es a primera vista un deporte muy femenino porque es en licra y es con un caballo andando y tú te subes y tiene danza. Y muy costoso también. Pero más que costoso en ese momento no era problema porque mi mamá de verdad que le metió toda la inversión económica a nuestro deporte y eso fue algo que siempre le agradezco y ella digamos que le dio una prioridad muy grande hacia nuestro deporte. Cualquier cosa que era como invertir en raquetas, bola de bolos, así no fuéramos a competir, que sé, mi mamá era como, le meto porque para ella tal vez era como, claro, si los meto al deporte, pues van a tener riesgo posible en otras cosas. Exacto. Entonces, y también en ese momento la dinámica económica de nosotros era buena por el negocio de mi abuela, que ella sí construyó, digamos que, pues toda esta dinámica empresarial del colegio y demás, fue una persona muy pila. Y entonces en ese momento no tuvimos, digamos que problema alguno por eso. Fue más que yo no quería hacerlo porque lo veía un deporte muy femenino y era una perspectiva errónea que tenía. Una vez me invitaron y por pena dije que sí. Luego yo estaba como, no, marica, yo no quiero por esa mierda, como todas son viejas y el único man que lo hace es gay y tal, y yo no quería, y bueno, X. Yo decía, no, obvio. Sí. Yo decía, no, perro, yo no quiero eso. Y lo probé y fue como, marica, fue todo lo que yo no pensé que iba a hacer. ¿Desde la primera clase? La primera clase era como mucho físico, las niñas hacían muchas barras, yo como, marica, hacen barras como yo, que en ese momento, pues, yo creo que igual uno igual también está muy sesgado como esas cosas. Y yo decía, como las niñas no pueden hacer barras como en ese momento, y fue como, marica, son re fuertes, re cracks. Me gustó mucho la clase, en el momento que tú te subes al caballo, en esa época salió esta película de Avatar, la parte claro. del Sahelu, entonces fue como montarme, la entrenadora fue como, cierra los ojos, siente la respiración, siente cómo el caballo se mueve. Sí había tenido mucho acercamiento a los caballos, mi papá montó mucho, mi mamá montó mucho, entonces como que la vida ecuestre sí tuvo mucho que ver en mi vida y yo era obsesionado con los caballos. Entonces, yo nunca lo había realizado así, pero cuando me monté fue como conectar esa sensación que me daban los caballos
con lo que pensaba en esa película de Avatar. Yo dije, marica, Sahelu, como Sí, conecté. Yo todo, perro, ¿qué? Total. Y amé, y fue como, esto está increíble, comencé a practicarlo como esporádicamente, iba solo los sábados. Poco a poco me comencé a aburrir de natación. Lo que pasa con la natación es que es un deporte cíclico, entonces era como muy repetitivo, como solo ir, volver, tal, tal, como mejorar tiempos, Sí. técnica, tal, tal, tal. Pero en vaulting era como aprender a hacer paradas de manos, aprender acrobacia, esto. Me metí en gimnasia. ¿Para con- complementar vaulting o ya como...? para complementar vaulting. Ahí también de la mano fue algo interesante porque yo estaba en octavo, noveno, décimo y comencé a pensar como, bueno, ¿qué quiero estudiar? No tengo ninguna idea, pero yo siempre creo que me he sentido como una persona que es diferente en relación a, no me gusta hacer lo mismo que los demás. Eso que dicen como, todos los colombianos, como las generalizaciones las odio, como que las odio y siempre me gusta tal vez como resaltar, ser diferente, hacer cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, para mí hacer vaulting era como, marica, yo hago algo diferente. Único que hace esta manera. Claro, entonces eso era cool. También comencé a pararme de manos, entonces mi mamá me llevaba mucho a teatro, mi mamá le encanta el teatro, y ella me llevaba mucho a ¿cómo se llamaba el festival de Fanny Mickey? Ah, sí, ya me acuerdo. Iberoamericano de teatro. Sí, al Festival Iberoamericano de Teatro, y me llevaba mucho teatro físico. Entonces ahí comencé a enamorarme del circo, y yo comencé a pensar, marica, ¿qué puedo hacer en mi vida que no sea sentarme en una oficina? Sino yo ya decía como, yo ya entreno tantas veces a la semana, hago tal, hago vaulting o natación, me gustaría continuar con algo así, como que podría ser. Y comencé a despertar en mí la idea de ser artista de circo. Mi mamá siempre me apoyó, entonces fue como, de una, si es lo que quieres, hagámoslo, pero hagámoslo bien. Entonces yo comencé a estudiar francés, Cirque du Soleil. entonces yo quería ir a Cirque du Soleil. Mi sueño desde los 14 hasta los 25 fue, quiero ser artista de circo, quiero ser parada de manos. Por eso actualmente entreno parada de manos y ese es como mi deporte, como, o pues mi práctica Sí. madre. Yo quería ir a Cirque du Soleil a ser artista de circo. Entonces investigamos, hay una escuela en Montreal que es como una universidad donde tienes como todo un pensum y ves literatura, ves historia del circo, tiene la biblioteca más grande y mamá era como, bueno, listo, sí, pero sí es académico. Entonces comencé a hacer toda la preparación para audicionar a la Escuela Nacional de Circo de Montreal. Entonces me metí a la Alianza Francesa, aprendí francés, iba a clases de danza, seguía en vaulting porque pues tenía mucho que ver, en vaulting pues tenía que desarrollar flexibilidad, pero curiosamente, para la gente que cree que yo soy flexible como de por vida, yo odiaba la flexibilidad, yo la odiaba, era un punto de mucha debilidad Ahora es mía. su religión, básicamente. Ahora Ahora sí. la religión, marica. No lo suelto. Ahora, Lo el predico. cura, el papa de la iglesia de la Una flexibilidad. amiga dice que soy el gurú de la flexibilidad. Ven, hay una Sí, pregunta. el video que nos estaba mostrando ahorita, a uno le duelen los ojos de ver cómo se abre de piernas. No, marica. Y hablando. Chill. Total. Ahí nos estamos adelantando porque hay una cosa que no hemos hablado específicamente en el vaulting, que a mí me parece súper curioso cuando nos mandaste como el texto de quién eres. De no me voy a meter a esa vaina para mujeres, voy a entrenar selección nacional de vaulting. Creo Y que no solo la colombiana, ¿no? sí, bueno, es que creo es que pasaron muchas cosas. Entonces, cuando comencé a decir, bueno, quiero estudiar esto, ahí iba de la mano, como que seguía compitiendo en vaulting y salió la oportunidad de competir internacionalmente. Entonces, por ejemplo, en vaulting se divide por categorías, que son 1, 2 y 3 estrellas, de 1 estrella en adelante y luego están las categorías nacionales, puedes competir internacional. Entonces comencé a entrenar más fuerte, a prepararme y ahí fue donde comencé a ir a competencias internacionales. Entonces con mi hermana fuimos, competí. En ese momento no era tan organizado mi entrenamiento, entonces fui, hice 1000 competencias, me iba como el culo, era porque cambiaba la dinámica, no tenía una estructura, fallaba, pero igual la pasaba a la verga. Yo decía como, este deporte es muy chévere, es un deporte pequeño, entonces a cualquier país que tú llegabas era como una acogida muy chévere, como que el transmitir y comunicar con otras personas era muy agradable. En mí comenzó eso a despertar, sin yo ser consciente, como esa idea de me gusta mucho transmitir, me gusta mucho comunicar. Si tú tienes este problema, oye, mira, yo lo he intentado de esta manera, lo has intentado abordar desde esta otra. Y yo siempre he sido muy hablador. Me gusta mucho hablar, me gusta mucho conocer personas y soy muy curioso hacia entender esas necesidades. Conectando un poquito con lo que les decía antes, creo que yo siempre he sido una persona muy sensible con los demás y he tratado de como empatizar mucho con muchas personas porque siempre pensaba en si así me sentía yo, si yo me sentía así de rechazado, ¿cómo se sentían los demás? Entonces, por ejemplo, soy una persona que si hay algo que le puede hacer daño a otra persona, yo siempre es como, uff, no, porque pienso, yo no me gustaría que me hagan eso. Entonces siempre he tenido como esa dinámica
en el ejercicio siempre encontraba como una forma de conectar a través de eso, como, no sé, estamos entrenando los tres, tal, y eso de como, perro, usted no puede, al contrario, yo era como, quiero ayudarlo, Sí. yo, no puedes, como lo sientes, donde fallas, te puedo comunicar o transmitir un poco lo que yo aprendí, y muy empírico, pero también eso generó en mí, como desde en gimnasia, que era como el otro lado, donde en gimnasia tenía un entrenamiento un poco más estructurado, era más rígido, los entrenadores eran como súper serios, ellos siempre tenían un dicho que era como, el que es bueno es porque quiere. Y yo era bueno porque me dedicaba mucho, pero yo vi a otros amigos que también querían y yo decía, perro, pero ellos también quieren. Y siempre era como, es que creo que no es como si sea entrenador, sino el entrenador podría brindarle otras herramientas, esta persona entiende diferente. Y en mi proceso vi como muchas personas desistían de gimnasia porque decían, el entrenador fue una mierda conmigo, el entrenador no, o sea, me hizo sentir mal, me hizo sentir como un culo, decía que yo no quería. Y eso siempre genera en mí mucho cuestionamiento, como yo decía, bueno, yo me esforcé tal, pero le caigo bien al entrenador porque yo estoy así como obediente, tal. Porque eres el favorito y porque lo estás haciendo bien, si no Sí. también hubiera sido condenado Sí. Whiplash. Total. Y también tenía un pensamiento hacia la gimnasia y la disciplina es lo más importante en la vida. Entonces yo decía, uno ser disciplinado y ser organizado y estructurado, y tenía un pensamiento muy rígido. Eso poco a poco fue cambiando y es en el deporte, digamos que fui aprendiendo más como a través como de esos errores, de esa comunicación, hacia también cómo esa línea tan rígida podía afectarnos en muchas áreas. Entonces de pronto pues más adelante se dio la oportunidad de comenzar a ser entrenador. Entonces, A los bueno, 17 años, ¿no? bueno, Hay que bueno, aclararlo. la aclaración es, yo salí del colegio y estaba haciendo todos los papeles para esta universidad, mandé todo eso y mi mamá perdió el trabajo. Entonces el trabajo era un negocio familiar, hubo unos temas familiares, mi mamá la sacaron de la sociedad, ese privilegio y esa burbuja en la que vivía de tener toda esa capacidad económica para un deporte caro y muchas otras cosas, fue como, Chao. chao, y mi mamá, no tenemos plata, no hay ni mierda, y yo de llegar y decirle al entrenador como, no puedo volver, no tengo plata, dame unos meses y te pago. Y estar como en un stand-by, y el man dijo como, no, marica, tú eres muy dedicado, me gusta mucho que vengas a gimnasia, ¿por qué no más bien llegas antes, así como llegas antes y te vuelvo asistente entrenador, te doy una plata, no te puedo dar mucho, y ayudas a tu mamá? Y yo, de una, hágale. Entonces yo solo vi como una oportunidad, como, marica, mi mamá le ha invertido tanto tiempo en mi vida a mi deporte, quiero ayudarla. Y mi mamá en ese momento entró en una crisis muy grande a que se sintió pues como muy abandonada por toda la dinámica, y ella duró un rato sin trabajo, y yo fui como que me agarré los pantalones y fue como, marica, lo que sea, voy a trabajar en lo que sea. Entonces ahí comencé como asistente de entrenador, también por otro lado me metieron como fotógrafo en un bar, yo no sabía tomar fotos, yo iba a tomar fotos, llegaba a un bar como por la Macarena, bueno, por ahí cerca, no sé si es la Macarena, al lado del Museo Nacional. Sí. Sí, arriba. Sí, uno que se llama Piel Roja, pero entonces se llamaba diferente. Y yo iba a tomar fotos de los miércoles a los sábados, pues yo disparaba y entonces quedaba una mierda, y era porque el dueño era amigo de mi tía y el man pues me pagaba, pero X. Lo de las cervecitas del fin de semana, ¿o qué? No, porque yo no tomaba, porque yo tenía un pensamiento muy rígido. Claro. Entonces yo no tomo alcohol, yo soy deportista, yo no rumbeo, yo no consumo drogas, yo soy una persona seria. Y como que tenía un pensamiento muy juzgador a, si tú tomas trago, no. Fuera de mi ciclo, fuera Sí, del llavero. chao. Y tenía un pensamiento muy así. Y eso también, conectándolo con mi socialización, también como que chocaba. Obvio. Y con las viejas también, porque era como, no sé, como hablar con una vieja, era como, ay, como que estás, yo estoy entrenando mucho. Y las viejas eran como que putas. Y yo era como, marica, no me hablan, ¿por qué? Pero porque mi dinámica social era el entrenamiento. Claro. Yo no sabía decir nada más. ¿Y tú cuántos pull-ups te haces? Sí, literal. No, ya toda. Me vale mierda. De ahí entonces trabajé como asistente de entrenador, comencé a dictar clases en el parque y como cualquier cosa que me saliera, trabajo y comencé a ayudar a mi mamá económicamente. Y lo que fue fluctuante es, yo me venía preparando para la escuela de circo y cuando venía la oportunidad de mandar los papeles, yo los mandé y cuando era viajar, yo saboteé. No, yo saboteé la audición porque comencé a pensar, mi mamá estaba en un punto donde era tan vulnerable y se volvió muy dependiente a mí, que era ella No solo... voy a dejar acá botada ni a bala. Sí, y ella literalmente no almorzaba si yo no la hacía comer.
y estaba en un punto donde como que necesitaba mucha ayuda y yo era el sustento económico y fui el sustento económico en mi casa de mis 17 como a mis 20 y pico. Wow. Entonces yo estuve ayudando, que eso igual me dio muchas bases, me dio mucha organización en muchas cosas, pero fue como yo pensaba, yo tomé un rol que no era mi rol. Claro. Y en ese momento voy a hacer lo de como cuál fue mi oficio es lo que sé enseñar, sé sobre deporte, sé transmitir y poco a poco fui mejorando como mi dinámica de, bueno, voy a buscar clientes, voy a hacer esto, apliqué para ser entrenador de vaulting, entonces eso tiene como un proceso. Nunca hice una carrera como entrenador porque en qué momento iba a estudiar algo si era como, ¿a qué le dedico tiempo? Sobrevivir, weón. Sí, como voy a trabajar y el tiempo que me queda voy a entrenar y ya. Y el resto era los trabajos que tenía. Yo tenía muchos trabajos y era como aportar a la casa. Y más, eso, no sé, bueno, si ustedes de pronto han tenido esa perspectiva, como que de pronto alguien tiene una situación económica difícil y tú que sabes de finanzas en su momento, nosotros lo que hicimos fue lo peor, fue como somos estrato 6, pero no dejamos de ser estrato 6. Y no ganamos como estrato 6. Es que eso es lo más difícil. Uno No, eso puede era una siempre gonorrea. subir sus ingresos, pero lo difícil es bajar los gastos cuando toca, weón. Sí. Eso sí. Y eso no lo hicimos, entonces yo era raspando trabajo para que podamos nosotros poder seguir viviendo donde vivíamos, pagando servicios de lo que no nos daba y fueron años difíciles, pero era porque tampoco tuvimos una conciencia hacia un mejor uso de las finanzas y un mejor equilibrio en ese aspecto. Entonces fue muchos años como de estar ahí con mi mamá y eso también generó muchas fluctuaciones con ella. Ahí me volví también entrenador de CrossFit Gymnastics. ¿Aquí cuántos años tenías? Ya ahí tenía 20. 20. Y el sueño de Cirque du Soleil... Seguí ahí. Seguí ahí. Ah, bueno, pero hay algo importante y es tener una línea de tiempo. La línea de tiempo era a los 24. En la escuela de circo solo te acepta hasta los 24 porque ellos quieren moldearte como artista. Sí. Y entonces tiene una línea como hasta los 24 puedes aplicar. Y yo era consciente de eso, pero todos los años mandaba la audición y todos los años la saboteaba. ¿Tú Entonces, sí, porque mandaba tarde los papeles. Entonces ellos siempre decían como, pues si aplicaste, tienes todo, pero estás mandando tarde la aplicación o esto no lo mandaste mal. Y yo lo hacía como De en paz. aposta en subconsciente. Pues. Sí, o eso como que uno procrastina como, tipo como debería hacer esto, pero tal, y mi mamá tal, y ya, no, mañana. Y ese no mañana como en evadir. Entonces digamos que ahí, para conectarlo con otras cosas que más adelante me di cuenta es, yo no tenía una buena tolerancia al malestar, y eso en su momento fue un problema muy grande. Entonces cualquier situación que me generara incomodidad como que me generaba o me detonaba mucho miedo. Claro. Y me detonaba mucha ansiedad. Y mi forma de evitarlo era o sobre ejercicio, como hacer demasiado ejercicio, o lo evito, tal cual. Y lo evito era, tengo que mandar hoy los papeles, tengo una semana para mandarlo y era como, no, voy a trabajar, voy a lavar loza. Como responsabilizarme en otras cosas. Lo que todos hacemos. Sí, yo creo que todos hacemos. Y en su momento, entonces, pues llegué, cumplí mis 24 y se acabó la oportunidad de ir a eso. Y entonces entré como en depresión, porque como marica, yo 4 años estudiando francés, entrenaba 8 horas, que pues en su momento también, pues bueno, ahorita como que también soy consciente que no necesitaba entrenar 8 horas, pero yo le dedicaba, eran un montón de horas porque era horas de entrenamiento de vaulting, horas de entrenamiento de gimnasia, horas de entrenamiento de danza, horas de entrenamiento de otras vainas, porque yo decía, quiero llegar demasiado completo, quiero llegar demasiado seguro a que pueda pasar. Y el nivel allá es muy alto. Pero cuando pues cumplí esa edad fue como, marica, ¿no? O sea, ¿a qué me voy a dedicar? Al tiempo seguí dictando clases y al tiempo siempre tuve como esa curiosidad a cómo puedo mejorar mi comunicación al dictar. Antes salió este documental de Atleta A y como todo este movimiento de Me Too. Y entonces cuando se explotó todo este tema de las gimnastas que abusaban de ellas, para mí ser un gimnasta era como ser disciplinado y lo mejor que puedo entregar. Y entonces cuando salió todo este escándalo y ver cómo hasta la misma dinámica que yo tenía como entrenador con las niñas y con los niños que yo dictaba era sumisión completamente, fue como, marica, no, yo no quiero guiar a un niño a sumisión, a que me tiene que obedecer porque soy el entrenador y porque lo que yo digo es punto y porque si quiere llegar a los olímpicos es tal y porque soy la autoridad. Y verlo en casos reales de niñas que, sí, campeonas olímpicas y todo, pero abusadas porque llegaba otra persona, un depravado, y simplemente veía esa vulnerabilidad, es como tú quieres ser deportista, y abusaba de ellas. Eso en mí generó un cambio muy grande, fue como, yo no quiero enseñar así, como en mi vida.
yo tenía una dinámica con las niñas de vaulting cuando era dentro de la selección y era demasiado psicorrígido, entonces todas llegan, todas se callan, todas las manos atrás, si alguien habla, Chao. vuelta al parque, tantos push-ups, tantos pull-ups, y era una dinámica de sumisión completamente. Yo decía, es que hay que formarlos, porque pues así aprendí en Así gimnasia. te formaron a ti también, obvio. Sí, y en el lugar donde yo dictaba gimnasia, cuando yo calentaba a las niñas, y cuando llegaba el entrenador ellas lloraban, y yo les decía como ya, como dejen de llorar, pero luego más adelante era como, marica, es que están traumatizadas porque el man las trata como un culo. Y solo me di cuenta hasta ver ese documental, hasta de pronto como empatizar un poco con ese proceso y con ver cómo, y con yo cuestionarme con si realmente esta es la forma en la que quiero ser. Si bien no, hay un momento de fluctuación porque era como que me dedicaba a ser entrenador, pero yo siempre decía como, ay no, yo no quiero ser entrenador. Y más que como mi abuela fue educadora, mi mamá fue educadora, yo decía como, no, ni Quiero mierda. salir de la línea familiar. Yo no quiero hacer esa mierda. Pero la verdad siempre fui bueno. Sí. Siempre fui muy bueno enseñando y transmitiendo y era porque sabía conectar muy bien con las personas, sabía escuchar. Y de la mano, lo que sí yo hacía era que cuando le dictaba a estas niñas, como que trataba de preguntarles como, bueno, ¿cuál es tu dificultad? Poco a poco comencé a leer un poco más sobre psicología, sobre comunicación y comencé a armar inconscientemente una metodología más mía, una metodología más consciente, una metodología que conectara más con ellos. Comencé a cuestionarme mucho en ese momento bueno, quiero ayudar a las niñas a ver el deporte y comencé a pensar todo lo que me ha aportado, cómo me he sentido más cómodo conmigo mismo, cómo le enseño eso a ellas. Y entonces comencé a cambiar esa dinámica con mis deportistas y demás, a tener una línea de mejor comunicación, cómo se sienten, qué les gustaría de esto, a tener también una mejor línea de comunicación con los papás, de generarles menos presión, de entender cómo esas dinámicas y comencé poco a poco a construir esa metodología como ambiguamente. ¿Y hasta acá? ¿Cero creación de contenido? Hasta acá cero creación de contenido. Ya vamos a ir llegando, yo creo. Yo creo que aquí todavía hay cosas para explorar. Sí, porque en ese momento también estaba en CrossFit y fue cuando conocí a un amigo que fue muy cercano y que me enseñó muchas cosas. Y ese amigo fue como un mentor de vida para mí en muchas áreas. Yo tenía una dinámica, tal vez muy como de daddy issue, tipo que como me hacía, nunca tuve a mi papá presente, siempre veía a mis entrenadores o un amigo como de más edad, como un rol. Sí, claro. En muchos momentos fueron varios entrenadores y en otro momento fue este amigo con el que después fui socio y él me transmitió muchas cosas muy positivas y entonces él me dijo, tengo una idea, quiero montar algo diferente, un proyecto grande y me gusta mucho cómo tú transmites las clases, quiero hacerte parte de ese proyecto. En esas, mi roomie también hizo parte como de ese proyecto y montamos un estudio de entrenamiento donde la idea era ayudar a las personas desde un espacio mucho más consciente, entender cuáles eran las necesidades reales de la persona y pues este amigo en su momento hizo un estudio muy largo y muy grande de una profundización de cómo realmente, qué era lo que faltaba y lo que fallaba en el entrenamiento y cómo lo podía aportar. En ese momento yo entré solamente como head coach y cuando comencé a aportar muchas cosas, ellos me dijeron como, marica, tú tienes mucho aporte de valor, queremos que seas socio, sabemos que no tienes capital, queremos que seas socio aportando en toda la creación de la idea. Le metí de lleno ahí, comencé como a aprender muchas otras áreas. En ese momento mi única proyección era clases, antes que fue la pandemia. ¿Te retiraste de ser entrenador, digamos, de vaulting y demás? No, yo seguía siendo entrenador y mi dinámica en la pandemia fue buena para mí porque exploté, aquí eso fue antes, como clientes por fuera. Entonces, yo... Internacionales. O sea, yo sí tenía Instagram, pero como 2.000, 3.000 seguidores y los clientes que tenían eran conocidos de vaulting y comencé a dictar clases en inglés y en francés y en español online de parada de manos y de flexibilidad. Wow. Sobre todo de parada de manos. Y tenía muchos clientes y yo me perrateé en eso que la gente que comenzó como a sobretrabajar en pandemia y en ese momento como yo ayudaba a mi mamá y mamá pues ahí volvió a tener esa crisis económica, ahí yo tuve como una subida económica porque dictaba 12, 14 clases en el día. Sí, entonces era dictar 14 clases, 12 clases es no comer, no usar. Luego le bajé a 8, entonces dictaba entre 8 y 10 clases. Pero entonces subí, comencé a ganar mucha más plata, me comenzó a ir mejor, comencé a ayudar a mi mamá. Ahí comencé también a pelear con mi mamá porque mi dinámica de darle plata se volvió como que ya más freno me ponía como, está entrando tanto, ¿qué está haciendo con tal? Y yo entré en ese punto como, marica, llevo ayudándola como 6 años. Y no me gastaba un puto peso en nada. Entonces me compré un Nintendo Switch y otras cosas y bueno. Y al tiempo como estaba trabajando en este proyecto, lo bueno de este proyecto es que aprendí ya no solo a dictar clases, sino lo que él me enseñó es como, bueno,
cómo hacemos la creación de una marca, cuál es el posicionamiento y toda la dinámica empresarial, toda la dinámica de posición de marca y toda la dinámica de lideración, él me la enseñó. Entonces, en ese momento me volvió head coach y él me enseñó a capacitar gente y demás, a tener todos los parámetros que él había construido y a transmitirlo de una mejor manera. Y él me ayudó a tener una mejor línea de comunicación. De ahí al tiempo, él me enseñó una vaina que se llama hay un TED Talk muy chévere que me marcó mucho mi vida, que se llama Golden Circle de Simon Sinek, total, que habla de cuál es el why, how y what. Eso en ese proyecto estaba muy implícito y él me enseñó y yo creé mi propio Golden Circle, que mi Golden Circle es ayudar a las personas a crear equilibrio y a flexibilizar sus mentes desde lo holístico, como a través de contenido, tal, eso es, pues si me adelanto, eso es lo que hago ahora, para que en sus vidas el ejercicio pueda ayudar en muchas vainas. Eso lo comencé a crear con él y eso fue gracias a él, eso se lo debo a él. En su momento, pues ahí aprendí a ser como líder de un grupo de personas, hacía programación de entrenamiento, luego aprendí sobre CRM, entonces trabajaba con clientes, luego también tomé marketing, muchas cosas. Y por cosas de la vida, digamos que dentro del negocio que teníamos, como que hubo fluctuaciones y al final yo adopté ese negocio como mío. Ese duelo de decir, quiero ser artista de circo, esto es a lo que me quiero dedicar. Yo decía, la plata no me importa, no importa cuánto gane. En ese momento cuando yo investigué sobre el circo, como que vi más o menos cuánto ganaba, pues yo decía, yo que quiero dedicar es algo que ame. Luego más adelante, con todos los temas de mi mamá, fue como, bueno, creo que sí me quiero dedicar a algo que también me dé plata. También eso comenzó a bajar de ese... Está el tema del circo. Sí, y yo decía, bueno, pues tal vez pues sea muy chévere, pero ¿qué más puedo hacer así? ¿Aquí cuántos años tenías? 20, 20 o sea, no habíamos llegado al límite todavía de los 20. No, sí, perdón, ya 24 para adelante, perdón, sí. Y de ahí también comencé a pensar en alternativas para poder tener más ingresos y estaba en un punto como de, marica, ¿qué hago? Cuando este amigo me propuso el proyecto y marica, fue como, seamos socios, metámosle a esto, yo dije, claro, este es mi sueño. Yo adopté ese sueño de él como mío. Y me metí muy de lleno y le metí toda la ficha, le metí todo el corazón, porque además era entrenamiento y como que todo el amor a ese proyecto. A la final igual era un proyecto de él. Hubo temas como que fallaron dentro del negocio y cosas como que a veces pasan. Nosotros dejamos de ser amigos por diferentes dinámicas como que teníamos de trabajo. Fue un duelo también muy fuerte porque él era una persona importante para mí, pero y también... tú lo veías como un role model también, o sea, yo creo que también es como, sí, como una ruptura difícil, ¿no? Fue duro, pero fue importante porque también fue aprender ya a dejar de poner en pedestal a personas y comenzar... Él también me enseñó sobre el pensamiento crítico y sobre también empezar a tener cómo recibo opiniones de los demás y cuál es mi opinión real sobre eso. Digamos que de verdad él le dio muchas cosas, solo que en su momento como que también hizo muchas otras cosas que me lastimaron y en ese momento también con mi psicóloga fue como, marica, de los duelos es ¿qué tomo de esta persona o de esta situación que desecho, que conservo y que aprendí y qué quiero hacer con eso ahora? Y como que mi conclusión de eso fue como, pues nada, o sea, el ciclo con esta persona, o sea, se concluyó. Realmente le agradezco todo lo que vivimos. Y lo tiene y clarísimo, porque todavía ¿sí? Lo tienes muy presente, o sea, al final, independientemente de que la relación Hubo un momento exista, donde fue muy reciente, tuve mucho resentimiento. claro, obvio, porque está el rencor de una terminada, pues digo, terminada, pero sí, obviamente uno está herido, weón. Claro, pero pues obviamente sí le debo muchas cosas a él y gracias a él, luego cuando yo hice redes sociales, que bueno, redes sociales llegó fue más como por una exnovia, que también fue una persona muy importante porque hacía como contenido y cosas, vio en mí como muchas áreas y fue como, marica, ¿tú por qué no todo lo que transmites lo haces en redes? Y yo era como, pues no sé, y yo lo único que hacía en redes era como, mi par de manos. Sí. Y ahí estamos hablando de qué año más o menos. Hace 3 años, 4 años. Okay. 3 años, 4 años más o menos. Entonces ahí yo seguí en el negocio, la conocí a ella hacía contenido, ella me dijo, métele a esto, tienes mucho potencial. También el romance que tuvimos fue muy intenso, fue muy bonito, fue muy hermoso y fue una dinámica como de apoyarnos mucho y ella vio en mí mucho potencial y me ayudó como en ese aspecto. Comencé a aprender, yo siempre he sido una persona, bueno, algo que me salté es... autodidacta. Sí, entonces, si bien yo no estudié nada, siempre yo decía, si quiero ser entrenador y quiero complementar, y yo no quiero decir lo que hacen los entrenadores, tipo, ese es su punto, yo decía, tengo que dar argumentos. Para argumentos voy a investigar cómo funciona la anatomía, cómo funciona la fisiología, si estoy hablando sobre el deporte, entonces cuáles son las bases sobre este tema y todo lo que va alrededor como conceptos técnicos, teóricos y demás,
los comencé a investigar por mi cuenta y comencé a empaparlos y involucrarlos más. Y eso es lo que yo metía dentro de mis clases, que eso fue a raíz de, bueno, el entrenador que pone unas dinámicas como de autoridad a, si le quiero enseñar a una niña de 6, 8 o 12 años, ¿cómo le puedo explicar? Entonces también comencé a utilizar mucho analogías. Entonces digamos que algo que yo utilizaba, o utilizo también mucho, pues ya no dicto clases, pero en mis sesiones, en mis talleres, es como, si yo te quiero explicar cómo funciona algo, utilizo una analogía que conecte más contigo dentro de las finanzas o dentro del ejercicio o algo que en lo que la persona puede entender. Ajá. Lo relaciona a uno. Que lo que sí, que lo aprendí con mi ex socio es aprender a vender. Entonces, si yo te voy a ofrecer un servicio, lo primero que tengo que es conocerte. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuál ¿Qué es el problema que buscas? te vienes a resolver, básicamente? Entonces, eso lo fui conectando también con mi metodología de enseñanza y en su momento era la manera de conectar más con las personas. Y su valor agregado importante era cuando llegaba un cliente, yo no simplemente iba a enseñarle parar de manos y suerte y me paga ya, sino es como realmente quiero conectar contigo. Cuéntame tu vida, cuáles son tus dificultades, por qué sientes que esto es una dificultad para ti dentro del entrenamiento y conectaba mucho con ellos, que de muchos estudiantes me volví muy amigo y entonces muchas veces en espacios como que del entrenamiento y luego charlas donde profundizábamos qué otras áreas podía potencializar en su vida y por eso creé como ese golden circle de ayudarlos a crear equilibrio. Entonces eso viene de, si yo estoy buscando lo que necesito, va a ser ambiguo. ¿Qué pasa si en vez de buscarlo yo creo las necesidades que yo necesito? ¿Cuál es esa necesidad que tengo para comunicarme mejor, para poner límites, para hacer algo que realmente me gusta? Y siempre lo utilizaba como una analogía del entrenamiento. Es como, mira cómo la parada de manos que te daba miedo, la enfrentamos, pero la enfrentamos con objetividad, con validación hacia, me da miedo es porque nunca me he parado de manos, porque estoy pensando en mi trabajo, en que tengo hijos, que tal, tal, tal. Entonces, obviamente el miedo es real, pero lo vamos a abordar con darle una resignificación, darle un enfoque. Entonces, tengo miedo, ¿por qué? Porque me puedo caer. ¿Tengo el acondicionamiento? No lo tengo. Si no lo tengo, vamos a adaptarlo. Ta, 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 ta. ¿Sé o no sé caer? No, no sé caer. Aprendamos cómo caer. Tal, tal, tal. Me da miedo. Su versión más sencilla. Hasta que te sientas cómodo. Lo intenté. Tengo miedo. Tal. ¿Cómo te siento? Ah, ok, más cómodo. Ya mi cuerpo se siente más estable. Tal, 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 tal. Y cuando la persona se sentía mucho más en confianza, lograba el movimiento que le pesa a la final. Y luego había momentos donde socializábamos o hablábamos sobre eso. Y es como bueno, ¿cómo te ha ido en el trabajo? Es como, marica, no sé, el miedo que le tenía a hablarle a mi pareja sobre estas cosas, lo sobrepasé. Y también me sentí así porque pensé en el entrenamiento y lo que hacíamos. Entonces para mí era como, uff, como perro, que chimba, porque era como una sensación como de gratificación, porque iba más allá de solo pararse de manos, iba más allá solo de hacer flexibilidad, sino es como realmente conectar. Y eso es lo que yo siempre he pensado y he visto y he transmitido. Que a la final, creo que en un negocio o en una oferta de valor, lo que hace que sea fructífero, que te dé una fuente de ingresos es cuál es el diferencial que tú ofreces. Y creo que mi diferencial siempre ha sido eso, como conectar con las personas y con cómo el ejercicio realmente puede ayudarte a crear un equilibrio, a flexibilizar tu mente para ayudarte en muchas más áreas. Qué chimba. Y eso pues te va a traer más clientes y más. Yo quiero de pronto que hagamos una paradita y es... Ya has construido una comunidad de casi 750.000 seguidores en Instagram, que eso es gigante. Es mucha gente. En muy poco tiempo haces unos videos demasiado calidosos, virales también. Sí. Ahí mi pregunta es, ¿cómo haces para que ese contenido no solamente sea viral, sino que también sea súper valioso para tu audiencia? Que es algo que discutimos hace poquito cuando nos encontramos la última vez. Como lo que les dije, creo que a mí algo que me permitió crecer mucho en redes es, yo soy muy apasionado por lo que hago. Si hay algo que encuentro que me guste, y como yo ya había armado ese Golden Circle, ayudar a las personas tal, de ahí en adelante, esa crisis que uno tiene como de los 27, para mí esa crisis de los 27 fue salir de ese negocio y dedicarme a las redes, dedicarme a un negocio mío. Y ahí fue como creé ese núcleo tan fuerte, si era, listo, creación de contenido tiene que ver con transmitir, tiene que ver con crear equilibrio, tiene que ver con flexibilizar las mentes. ¿Cómo? Tengo que aprender sobre una mejor comunicación, una mejor edición, una estructura, tengo que aprender sobre redes sociales. Entonces comencé, en ese momento mi exnovio me regaló un curso de Instagram, ella me enseñaba esos miedos que uno tiene, y entonces siempre era como... ¿Te costó? Me costó, pero siempre, o sea, no, sí me costó. Lo bueno fue que tuve mucho apoyo de ella y que al tiempo empecé mi proceso con mi psicóloga. Y mi psicóloga me dio muchas áreas de objetividad, entonces tipo herramientas de enfoque, herramientas de despersonalización. Hago contenido y la gente me bota hate. Entonces la despersonalización es
¿cómo puedo recibir con objetividad lo que me están diciendo? Entonces, uno, ¿de qué tipo de contenido hago? Entonces, ¿es informativo, es entretenimiento, es tal? Es informativo. Le voy a enseñar a las personas cómo a través del ejercicio pueden ayudar. Si se refieren sobre mi estatura, sobre algo mío, es como, no va al lugar. No tiene nada que ver con Y lo que valido la emoción que tengo, entonces tuve muchos ejercicios de gestión emocional, cómo me siento, que me siento como un culo porque pues me afectó, porque no me gusta que me hablen así, me doy un momento, proceso eso, en otro momento gestiono. ¿Le voy a dedicar tiempo? No, a ese mensaje. ¿Está hablando sobre el entrenamiento? No. ¿Realmente yo soy eso? No. Entonces, ejercicios de validación. Yo soy tal, me gusta que transmito esto, me gusta que soy dedicado, me gusta tal. Eso no me representa, eso representa más lo que la persona de pronto quiere transmitir o inseguridades que esa persona tiene. Pero no, suena fácil. En su momento no fue tan fácil, fue un proceso. Claro, nosotros Fue poco a poco. Video, culo desocupado, no escribían. Sí. Imbécil. Parece. Yo creo que algo, yo creo que he sido privilegiado en un aspecto y es, a mí no me botan tanto hate, tal vez es de pronto por la manera en la que yo lo transmito y yo trato de, tal vez porque yo siempre trato de transmitir mucho a cómo hago contenido que la persona se sienta bien recibida. Entonces yo no te digo como, tú entrenas como un culo y como entrenas como un culo, entonces tienes que hacer este ejercicio. Como no, como si tienes problemas con esto, lo has intentado abordar de esta manera, de pronto no es que no seas tú, de pronto es la estrategia que estás teniendo, de pronto te falta la información. Yo te voy a brindar la información y siempre trato de dar una línea de cómo a mí me gustaría que me hablen. Claro. Yo ahí tengo una dudita y es que, bueno, ya entramos, digamos, con esa parte de las redes sociales, digamos, del hate, que yo creo que también para ti, con todas las, digamos, pues miedos que tenías al principio del abandono y demás, pues obviamente tienes un montón de miedos, bueno, lo supiste manejar bien al final. Pues yo creo que toquemos de pronto el otro lado y es el ego. Ya cuando tienes tantas personas que te admiran, casi 1 millón de personas que te siguen, ¿cómo has manejado, digamos, hacia el otro lado, ¿no? Como para uno volverse también esa persona egocéntrica, soy el dueño del mundo. ¿Cómo ha sido ese manejo y ese in-between entre esas dos dualidades que existen dentro de redes sociales, teniendo en cuenta pues todos los miedos que tú tenías de niño y que el deporte y las redes te han ayudado obviamente a no tenerlos más? Sí, yo creo que ese es un gran punto y creo que a medida, por ejemplo, que uno crece más en redes sociales, la gente tiene como percepciones y interpretaciones muy a lo que ellos creen. Entonces la gente cree que soy como muy creído, muy antipático, cuando a veces me ven y no. La verdad no, porque siempre pienso en cómo se sentiría la otra persona y siempre me anclo, o sea, igual, es inevitable que uno no se le suba el ego con esas cosas, pero siempre trato de verlo con otra perspectiva. Creo que a lo que tú estás haciendo, como una situación que me ayudó mucho a sobrepasar estos miedos fue, tuve muchas dinámicas que fueron difíciles para mí. En su momento, esa novia que tuve y con la que tuvimos una relación muy fuerte, por mis miedos y mis temas, como que terminamos y tuve muchos detonantes de ese miedo al rechazo y como de ese miedo al abandono, que en ese momento mi psicóloga fue como, marica, esta es la oportunidad para trabajar en esas vainas. Y literalmente me dediqué tanto a trabajar en eso y en decir, estas son acciones que aprendí de mi infancia, de... Supervivencia también, porque uno no tiene las herramientas que ahora tienes. Pues. Claro, y entonces comencé a cuestionarme, a trabajar mucho en esas áreas. Y a lo que voy con esto es inevitable que a uno no se le suba el ego porque igual son estímulos. Entonces, un estímulo muy grande y, por ejemplo, me pasaba mucho era que revisaba si me estaban subiendo el número de seguidores o no. Y tuve un momento donde estaba obsesionado con recargar y si estoy o no estoy subiendo, si está teniendo o no está teniendo un buen desempeño con el video que hago. Y era frustrante cuando decía como, puta, le fue mal al video. Y eso me llevaba a hacer un mejor contenido también. O sea, como que tenía dos líneas. Una línea de voy a hacer mejor contenido porque quiero que le vaya bien. Y la línea con la que realmente cree el contenido es como no, perro, tú haces contenidos porque quieres ayudar a las personas. Porque dejamos de dictar tantas clases porque acá ese embudo crece. La clase que le quedas a una persona y que le quedas a alguien, lo puedes repartir a 1.000, 100.000 personas, 1 millón de personas y ese mensaje lo puedes transmitir. Cómo el ejercicio les puede ayudar en muchas áreas. Poco a poco también he tratado como hacer contenido como como conciencia sobre gestión emocional, muy desde las áreas del deporte y más. Pero siempre estaba como delimitado, como es inevitable que no se te crezca el ego porque pues son estímulos que te van llegando y la gente también a medida que tú creces como que te dice cosas como, como es que tienes muchos seguidores y eres tal. Y entonces creo que siempre es bueno uno anclarse a
uno que percibe de eso. Entonces, por ejemplo, ahora que tengo más seguidores, también trato como de protegerme mucho en... Eso es un área de la cual yo valoro y es un resultado de mucho trabajo que he tenido. No te contesté la anterior y es cómo he hecho para tener, digamos que esa estructura dentro del contenido y fue investigar mucho sobre cómo crear un mejor contenido. Entonces, lo que me dio un crecimiento tan atípico, porque pues es raro que uno crezca tanto en redes sociales, es que yo soy muy obsesionado y muy estructurado con mi contenido. Mi contenido yo lo escribo todo. Le dedico un gran tiempo a quién es mi cliente, quién lo va a ver, por qué lo vería, cuál es su necesidad y escribo todo. ¿Cómo voy a abordar esta necesidad? ¿Cuáles son los argumentos que voy a poner? ¿Estos argumentos son verídicos o no? Voy a investigar sobre esto. Luego, si hablo sobre edición, ¿por qué voy a meter edición? No voy a meter edición simplemente por meter estímulos, que pues eso además sí tiene que ver, porque pues es generar más retención. Si yo logro que tú te quedes más en las redes sociales, pues el algoritmo entiende que es más relevante o que genera retención, perdón, entonces le genera monetización en Instagram, entonces la gente, le amplifica el número de personas que lo ven. Entonces yo investigaba mucho sobre eso, sobre cómo puedo hacer mejor contenido. Y de la mano, entonces siempre he visto con objetividad cada vez que me llega como como estoy creciendo en seguidores, a bajarme de esa nube y es como, yo no lo hago por esto, lo hago porque realmente quiero ayudar a las personas. Volver al Golden... Al guay. Sí, al exacto, why, como al que why. volver a mi ancla a como, no, yo no quiero ser esa persona que me crezco mucho, que igual creo que es inevitable y si de pronto en algún momento alguna persona de pronto se ha topado conmigo, ha tenido como alguna dinámica así, yo creo que es como esas dinámicas como medio de juego o roles que uno toma, pero siempre he tratado de, por ejemplo, cuando comunico con personas, con seguidores, como que se sientan cómodos, me llegan muchos mensajes, como hablo de ejercicio y demás, como hola, tengo tal problema de salud, estoy muy afectado, ¿qué hago? Tal, y yo trato de ser muy responsable yo no soy médico, te recomiendo dónde es tal, o me dicen, me siento como un culo, a veces les cuento como, yo tenía este problema, tenía estos miedos, tal, intenta hacer esto, y entonces me escriben, se desglosan y me escriben unos temas como muy personales, entonces trato de recibirlos como con mucho respeto y cautela. No siempre alcanzo a contestar todo. Ahí es donde la gente dice como, no, claro, es que yo le mandé el mensaje y no lo vio. No, pero pues, Entonces, Sí. ahí es donde busco un punto límite, es como, pues es que mi límite también está no voy a leer todos los mensajes, no tengo tiempo para todo. Hay unas personas que quiero ayudarlas así, también como quiero ayudar a otras personas, entonces le voy a dedicar también tiempo a hacer mejor contenido. Me he encontrado varios seguidores, que eso es lo más lindo, creo que de lo más lindo es, por ejemplo, en el Boundfest, de lo último, 2 seguidores se acercaron, fue como, marica, tenía 2 hernias discales, tus ejercicios me han ayudado y uno lloraba, y yo era así como, marica, qué gonorrea. Tocando gente. Claro, y entonces fue como, pues qué chimba, porque pues a la final son pequeños aspectos que yo sé que sí los van involucrando, sí les pueden ayudar, pero es como, ¿sabes? Como que yo subo el contenido y cada persona va a ser responsable de hacer su ejercicio, no, y estas cosas, y no es un absoluto, no es como que el ejercicio que yo ponga necesariamente te va a ayudar, entonces también trato de ser muy consciente en cómo mejoro esa comunicación bueno, si esta rutina te puede ayudar, pero también revisa estas áreas, ten pendiente como no existe un ejercicio per se que te va a ayudar a solucionar algo, sino es el sistema de acciones y la combinación de estímulos que tú vas a tener la que te va a ayudar a mejorar una problemática que tengas y demás. Entonces creo que mi ancla hacia que no se me suba ese ego siempre es, realmente lo hago por ayudar a las personas. Y que cuando comunico con otras personas es como, no los quiero hacer sentir mal. Entonces Total. es un poco eso. Y ahorita que también estás, justo lo que estabas hablando de flexibilizar, no solo el cuerpo, sino también la mente que estás transmitiendo y todo, ¿eso pasó desde el principio también anclado al cuerpo y la mente o fue como un ejercicio posterior que fuiste incluyendo en prueba y error de contenido? Fue porque me afectó a mí. Fue porque literalmente cuando estaba creando contenido fue cuando se me detonaron más mis inseguridades, pero como verlas ahí y que en ese momento fue lo que detonó la culminación de mi relación. Y fue como, marica, estas cosas me han afectado tanto a mí, no me estoy comunicando como quiero, no estoy haciendo las cosas que yo estoy queriendo transmitir y realmente me afectan, me están afectando en mi vida. Y fue cuando dije como, yo de verdad quiero cambiar esto. Y así, y entonces siempre utilizaba el ejercicio como analogía. Si tanto entreno mi cuerpo y soy consciente que si me duele una articulación, le doy ese espacio con más calma, lo trato como más despacio, trabajo los músculos alrededor, esa área se va a recuperar como un proceso poco a poco. Cambié mi dinámica de trabajo, de dictarle muchas clases y en su momento que yo iba a terapia,
había muchas áreas como que ya las identificamos como estos problemas están, pero yo no le dedicaba tiempo a trabajar esas cosas. Y nuestro cerebro, nuestras emociones, todo el aspecto psicológico debe entrenarse. Entonces, recién tuve mi ruptura de la relación, fue como, marica, este es mi momento para hacer esto. Me lancé a sacar un producto en línea donde yo decía, de pronto me puedo ir mejor económicamente trabajando menos. Ya había crecido mucho en seguidores y fue un momento donde dije como, tal vez puedo monetizar más acá. ¿Ahí ya estabas viviendo de lo que hacías por redes sociales? Todavía no. Subí el ticket de mis clases, pero dictaba muchas clases. Y a la respuesta de mi psicóloga de trabajar mis problemas es como, no tengo tiempo. Entonces ya pues, si no le sacas tiempo, ¿a qué hora lo vas a trabajar? Claro. Y literalmente la vida que llega y te pone situaciones y te las repite hasta que tú hagas un cambio. Entonces pues eso fue como esa culminación de mi relación. Y fue como, marica, la vida me está diciendo que cambie estas acciones. Y no porque la vida me lo diga, sino porque yo me doy cuenta que no me es sostenible. Son acciones que no son sostenibles, que eso es lo lindo también de la psicología, que es uno solo va a cambiar las cosas que uno realmente quiera cambiar y que no vea funcionales. Vi en mí muchas áreas no funcionales, que fueron cosas que, traumas de niño, con las que crecí y demás, que también en eso está como en sanar, como esa relación que uno tiene con sus papás, y es, ellos nos brindaron lo mejor que ellos creían posible, pero hoy como adulto me doy cuenta que tenía unas acciones de las cuales todavía las hago como niño. ¿Cuál es mi acción ahora como adulto? ¿Y cuáles son mis sistemas de acciones diferentes? Entonces comencé a trabajar mucho en eso, lancé ese programa en línea, le fue muy bien afortunadamente, pude dedicarle más tiempo como a esos aspectos. Ahí fue donde con mi psicóloga comenzamos a hablar mucho, comenzamos a tocar la flexibilidad cognitiva y fue como que hizo clic en mi cabeza, fue como, marica, claro, yo ya venía hablando de crear equilibrio y yo no era tan flexible, sino literalmente hace 2 años que comencé... En las dos, pero sobre todo en el cuerpo. O sea, lo más interesante es que yo me volví mucho más flexible de lo que la gente ve ahora, fue hace 2 años. Yo ya desarrollaba flexibilidad, pero con una mala metodología. Cuando comencé a decir, quiero, de esa curiosidad, quiero enseñar flexibilidad en redes, y yo, bueno, voy a empezar a enseñar flexibilidad tal cual como aprendí en gimnasia, lo tradicional, y de decir, de esa línea de quiero hacer buen contenido, quiero brindar información de valor, me puse a investigar más sobre flexibilidad con papers y demás, y fue como, marica, lo hago mal toda mi vida. Y comencé a investigar mucho, a leer sobre el entrenamiento de flexibilidad, sobre una gente muy tesa, y lo comencé a aplicar, lo comencé a enseñar de una manera diferente, y gané flexibilidad, lo que nunca había ganado en mis toda la gimnasia 10 años de experiencia, y en 2 años gané el doble flexibilidad, el doble fuerza. Yo me rompí el tendón de Aquiles. Yo he tenido varias situaciones como que han sido tal vez traumáticas y de las cuales me han permitido como ese reajuste. El romperme el tendón de Aquiles fue un momento también de yo solo hacía flexibilidad y no hacía fuerza porque pensaba que iba a perder masa muscular. Iba a perder flexibilidad si hacía fuerza. Ya. Y como pues mi prioridad era gimnasia y circo, decía pues, no, pues tren inferior me vale culo, yo hago barras y ya. Y eso hizo que se rompiera el tendón y fueron 2 años de recuperación, 2 años de no hacer acrobacia, 6 meses de no caminar. Fue todo un tema. Fue una gonorrea. Pero de ahí entonces la flexibilidad cognitiva entró como en un clic a mí hacia cómo soy más consciente. La flexibilidad cognitiva habla de cómo podemos ser más versátiles ante las adversidades y cómo podemos percibir las adversidades como oportunidades de crecimiento. Entonces, si me llega un malestar, digamos, estamos grabando el podcast y se va la luz, se desconecta, yo puedo entrar en pánico y decir como, puta, tal, qué mierda, tal, y también está bien. O también decir como, hasta donde vamos está bien, vamos a continuar la siguiente, como soluciones, buscar alternativas. Y es, cada quien tiene una forma de cómo gestionar las cosas. Yo, como me di cuenta que antes entraba mucho en pánico, me daban rabietas y demás, poco a poco dije, lo que yo quiero gestionar en mi vida es la tranquilidad. Y de ahí en adelante es como, mi tranquilidad no la cambio por nada. Y como mi tranquilidad no la cambio por nada, voy a cambiar esas dinámicas de pensamiento muy radical. O es esto o es esto. Es como, marica, es flexible. Como, es flexible en que si no es esto, no es esto, puede ser estas otras cosas. En que si conecto con otra persona o le transmito algo. Y igual ya lo hacía. Por ejemplo, en el entrenamiento, cuando yo dictaba clases y la persona no entendía, al inicio era como, pero marica, es que no quiero entender. Y yo me paraba a mí mismo y decía, no, eso es justamente lo que decía el otro entrenador, eso no es cierto. El que no sabe expresarlo. Claro, entonces yo decía, no, yo puedo hacerlo mejor, puedo enseñarlo de otra manera, puedo explicárselo de otra forma. Y esa pausa hacia esa incomodidad que me generaba y transmitirlo más tranquilo y luego hacerlo con mis emociones, con cosas que me costaban trabajo
y con ese malestar, entonces había una situación como que se me salía de control y era como, me daba ansiedad y me daban ataques de pánico hacia comenzar a tolerar esa sensación, hacia darme cuenta que no era como una situación como que me iba a morir, sino como, ok, no, está en calma, no está sucediendo esto tal cual quiero, pero va a suceder esto de esta otra forma. Me ha permitido pues más claridad y más objetividad en la hora de muchas áreas. Y creo que llevándolo como hacia lo que busca este podcast, creo que lo que me ha dado un diferencial grande también en cómo puedo vivir de esto es literalmente trabajando sobre esas cosas. Porque en el momento que comencé a trabajar en eso, la vida me comenzó a abrir otras puertas. Entonces salió la oportunidad de hacer este programa en línea con Hotmart y yo ya tenía la claridad mental y la tranquilidad para poder enfocarme en esto y cuando llegaban problemas de solución hacia la creación de este proyecto, ya tenía más herramientas para hacerlo con más calma. Y para, bueno, listo, tengo estos problemas, ya no es mi mamá la que me soluciona y estas personas o mi amigo, mi socio que era quien también me solucionaba y quien yo veía como tal, sino soy yo. Yo tengo la capacidad de solucionar estas cosas. Y si quiero crear este proyecto y si quiero crear esto, entonces voy a meterle esto. Y se va a sentir estresante, se va a sentir fuerte, pero lo voy a meter porque sé que es algo en lo que quiero invertir. Y si es un contenido porque quiero transmitir esto y sale este problema, ¿cómo lo hago para hacer esta manera? Qué chimba. O sea, yo creo que ya lo has respondido, pero yo quería preguntarte porque creo que dentro de toda tu historia ha habido mucha transformación y mucho enfrentamiento a retos, a miedos, a creencias que tenías de niño. Y creo que muchas de estas cosas, pues digamos que traían dolor, ¿no? Entonces yo quería preguntarte para ti qué significa la palabra transformación y si es posible transformarse sin algo de dolor. Yo creo que de lo que más he aprendido y he aprendido a resignificar es no ver ninguna emoción como mala. Entonces, siempre vemos, no sé, el estrés, la ira, la culpa, los celos, Dolores, sufrimientos. como malo. Y realmente no existe una emoción mala, sino todas las emociones tienen una función. De la mano a el dolor tampoco es malo y hace parte de nuestra vida. Y de las situaciones, y lo que más he aprendido es de las situaciones más difíciles es donde más crecemos. Pero está en nosotros darle otra perspectiva. Entonces creo que mi aprendizaje más bonito en ese momento, de esa ruptura que fue en ese momento como muy dura para mí, era como que yo decía, siento mucho dolor, siento como va a morir, como se me cayó el mundo. Yo, parado debajo de la lluvia, sí, debajo de la ducha, media hora. Y me di cuenta No, que... eso es horrible. Uy. No, y también me di cuenta que me gustaba mucho como transmitir ese dolor, como vean el dolor que tengo. Como... Y también me di cuenta que eso era una dinámica muy familiar, como que era algo que hacía mucho mi familia, mi papá, mi mamá. Y es como, había un malestar, era como, ¡ah, qué mierda, se fue la luz, ¡ah, qué mierda, tal! Y poco a poco fue como, bueno, eso lo aprendí tal vez de esa dinámica que teníamos y de esas problemáticas, pero no me siento a gusto con eso. Yo soy una persona que cuando transmito con tranquilidad, que si hay una adversidad es como soluciones. De mi roomie aprendí de todo problemática y una solución creativa. Y como que me fui empapando como de esas cosas y fui creando como mi propio pensamiento crítico de cómo quiero transitar esas cosas. Y me di cuenta que un área de dificultad grande era el malestar, era el dolor. Entonces a tu pregunta es, aprendí a ver el malestar como oportunidades de crecimiento. Entonces, y por ejemplo, eso es algo que transmito mucho en la flexibilidad y es una analogía. La flexibilidad dentro del entrenamiento siempre va a haber dolor, pero el dolor no percibirlo como algo malo, sino como una herramienta de medición de progreso. Entonces, cuando tú estás haciendo flexibilidad, si por ejemplo yo estiro la mano y yo la jalo hacia acá, Duele. hay un punto donde va a doler. El dolor es una respuesta involuntaria de tu sistema nervioso. Entonces, lo que hace el sistema nervioso es tiene una cosa que se llama el reflejo homeostático. El reflejo homeostático es una respuesta involuntaria del sistema nervioso para evitar que los músculos se estiren muy rápido y muy fuerte. Entonces, el cerebro es muy inteligente y lo que quiere evitar es que te lastimes. Solo que yo no me voy a lastimar acá porque lo estoy haciendo controlado, pero mi cuerpo va a activar esa alerta. ¿Cómo deshabilito esa alerta? Haciéndolo uno progresivo. Acostumbrándolo. Sí, pero entonces, por ejemplo, digamos que a nivel técnico de entrenamiento de flexibilidad es uno que sea progresivo. Si este es mi máximo de estiramiento, no lo voy a llevar hasta allá, lo voy a llevar hasta acá. 2, voy a mantener inhalación y exhalación. La exhalación activa mi sistema parasimpático, el cual es una noción de relajación. Y la tercera es hacer una contracción y distensión del músculo. Ahora, si yo veo el dolor, no como algo malo, entonces si yo quiero ganar flexibilidad en mi muñeca y le comienzo a decir como, uy, no, duele y paro, no voy a lograr eso que quiero. Entonces tengo que resignificar eso. ¿Cómo? Con argumentación. Ya sé que existe el reflejo homeostático y ya sé que existe una metodología de cómo disminuirlo.
y ahora sé que el dolor, cuando lo perciba, en vez de salirme, voy a utilizarlo como una herramienta de medición. Entonces voy a hacer más de una ronda. Entonces en la primera ronda, ok, hasta ahí me duele. Ahí voy a hacer los heridos, respiro, no lo fuerzo, yo suave, descanso, tal. En la segunda ronda voy a intentar incrementar ese rango de movimiento. Entonces esa tolerancia al dolor, voy a utilizar el dolor para medir esa sensación. Y también voy a permitirme sentir ese dolor, pero con otra perspectiva. Con una perspectiva no de miedo, sino de curiosidad hacia qué tiene por aportarme. Siendo muy consciente y hacia lo que... De curiosidad, se llama masoquismo, ¿no? Total, Uy. marica. Tenía que hacer el comentario. Antes de capturarse. Pero sí. Por ejemplo, en gimnasia antes, uno aprendía a hacer flexibilidad a la mala. Y era, te ponen y hasta le teníamos un nombre a un estiramiento que es como un espagat. Le decíamos la preparación de parto. Hasta el nombre era traumático, es que nadie quería estirar, era porque nos ponían en un cajón, nos abrían de piernas, 2 personas jalaban y el entrenador era cagaba de la risa y es que no era disfrutable hacer flexibilidad así. Entonces el entrenador decía, bueno, operación de parto. Es como perro, ¿no? Eso está mal, porque si yo... Durian, venga, probamos. si yo quiero... Nos ponen a hacer de último unas tomas de flexibilización. de preparación de parto. Entonces, a lo que voy con eso es, utilizo mucho en ese momento de mi vida la flexibilidad cognitiva, el cómo transmitir. Creo que algo que me ha aportado mucho en mi vida es, si yo lo puedo transmitir, lo voy a entender más. Entonces, muchos conceptos que me han afectado y que luego los he transitado y los he trabajado, trato de transmitirlos. Por eso me gusta tanto hacer redes sociales, por eso también migré un poco de no solo hablar de flexibilidad y entrenamiento, sino también como gestión emocional. No le pegue al gato. Estas cosas. No casca el gato. No, ella es así, ella llora. Hacia como, si hay otra persona que de pronto está pasando por esa situación adversa y de pronto lo que yo le estoy transmitiendo puede darle otra perspectiva, no le va a solucionar el problema, pero puede darle como una noción de esperanza, o de que no puede está generar sola. un cambio, exacto, o puede generar un cuestionamiento. Es que siento que las reflexiones y el cuestionamiento sobre nuestras acciones de manera empática nos puede ayudar a percibir las cosas de un aspecto diferente. Totalmente de acuerdo. Entonces, a tu pregunta es eso, como que no ver el dolor como algo malo, no ver las situaciones. Creo que hay una frase que yo me decía mucho y es como, el mundo no es un lugar muy hostil, sino depende de la perspectiva que le demos. Obviamente hay situaciones, hay personas que de pronto no es que sean malas, sino por pensar en su ego, por pensar en su interés propio, pasa por encima de otras personas. Pero de pronto podemos percibirlo como con otra perspectiva, y es, ¿qué estoy aprendiendo yo de esa situación? ¿Cómo si esa situación me afectó, entonces puedo poner yo más límites, puedo protegerme más a mí? ¿Cómo este dolor que me generó tanto como esta situación, cómo lo hago para procesarlo más despacio? ¿Cómo si tengo un trauma y de pronto necesito ayuda, cómo puedo acudirme de eso? ¿Cómo puedo tener una red de apoyo? ¿Cómo puedo empezar a resignificar esas situaciones y empezar a medirlo como poco a poco, tal vez? A mí este capítulo me ha encantado porque ha sido bien diferente a los otros, ¿no? Como que por más de que haya dolor y situaciones adversas, en mi entendimiento es que has ido encontrando tu oficio con el pensamiento del sí. Y siendo muy consciente, me parece bien chévere, bien diferente esta perspectiva. Para ir cerrando, porque nos alargamos, intentamos que sea... No, está perfecto, solo que intentamos que sea la hora para que todos se queden. Claro, claro. Se queden, ponen like, suscribir, compartir, comentar, muy lindos todos. No, pues sí, a la final eso es lo que hace que no Total, quieras total. Y apoyen el podcast. apoyen, y con eso vamos a poder seguir contando historias y seguir inspirando a través de oficios únicos, historias únicas de la persona, de cómo llegó ahí. Entonces, todo lo que dijimos, apoyen. Y el comentario también pónganlo. Entonces, algo que te quería preguntar es, ¿qué le dirías al niño que fuiste, que buscaba aprobación, que buscaba equilibrio, tanto de sentimiento y de lo que has logrado? Es bonito porque todo el tiempo le hablo. Algo que aprendí es, hay momentos donde me sentía como muy agobiado y yo decía como, perro, ¿será que nunca voy a dejar de tener traumas? ¿Y no? ¿Será que, exacto, como que lo que me di cuenta es como, igual esos traumas van a estar contigo, siempre, pero está en ti tener unas herramientas diferentes. Decir, silencio, Luca, como dice la película. Y este se aplica bien. No, porque yo me trato bonito a mí mismo, porque si le hablo así a mi niño interno se Claro, caga, es como, claro, no le gusta, claro, se claro. asusta.
Entonces, mi psicóloga me ponía un ejercicio súper lindo que era... Pero si sabes dónde viene lo de Silencio Luca, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, vale, sí, vale, sí, vale. sí, la película, sí, sí, sí. Sí, sí, vale, vale. Hay un ejercicio que me ayudó mucho a transitar como muchos problemas o muchos miedos y muchas situaciones donde me sentía como en pánico, y era verme en 3 líneas de tiempo. El Luca del pasado, que está teniendo situación de miedo, está necesitando un abrazo, está necesitando sentirse escuchado, está necesitando ese acogimiento, lo que mi mamá era, lo que mi pareja fue, lo que estas personas que eran como paternales para mí fueron, cómo me gustaría que me hablen. Entonces, algo que hago es, ¿cómo me gustaría hablarme? Entonces, me gusta tener una voz más tranquila a mí mismo, preguntar cómo me siento, si necesito un momento para mí, si necesito contacto físico, y me lo brindo. Entonces, ¿qué le digo constantemente a ese Luca cuando se siente asustado? Le brindo el apoyo que necesita, ese tiempo, ese espacio. Y es que constantemente, entonces no te digo que es como que le digo una vez y ya chao, porque es constantemente me he dado cuenta, y eso es lo bonito, como que es un constante proceso. Entonces, hay muchos momentos de vuelvo y se me detonan miedos, y lo más chimba de todo es que cuando comienzas a trabajarlo y lo gestionas, cada vez más tienes más herramientas, entonces cada vez de pronto es más tranqui. O de pronto hay una situación que vuelve y es una gonorrea y te pega, pero entonces es como, ok, como en el entrenamiento, si me lesioné, entonces otra vez con calma, le doy ese tiempo de recuperación. A mi Luca del pasado es como, le digo, bueno, al Luca del pasado lo atiendo y le doy lo que necesita, y el Luca del futuro es como todo lo que yo quiero ser. Sí. Seguridad, tranquilidad, me veo a mí mismo como una persona que puede transmitir con claridad, con objetividad, que puede conectar de una manera más real, que no busca aprobación, que identifica con más calma qué situaciones le afectan, que pone más límites. Entonces utilizo esas dos. Entonces me hablo como en 3, me parezco loco, como en 3 personas, pero es lo que necesitas, qué es lo que necesito ahora, sí, y cómo lo aporto. Y ha sido muy chévere porque cuando esos ejercicios como de ayuda y como de especie de manifestación, cada vez me veo más como ese Luca del futuro, que pone más límites, que está más tranquilo. Y eso que uno le dicen como cuando va a ser ganando es que lo va a entender. Como que, marica, cada vez que estoy más cerca a los 30, porque este año en agosto cumple 30, me pasó un día que iba en la patineta como por la 100 y fue como que sentí una sensación de tranquilidad. Y yo dije, perro, es esto, cuando uno crece, uno se trabaja más a uno, si uno lo hace, si uno hace la tarea, uno se siente más tranquilo, más consciente, es porque te estás escuchando más, porque estás literalmente tomando todas esas experiencias de vida y las estás llevando hacia algo que tú necesitas, algo que tú quieres. Se siente uno más tranquilo. Entonces fue como sentir esa tranquilidad y decir como, esto es lo que quiero seguir haciendo con mi vida, esto es lo que les quiero seguir transmitiendo a ese Luca, eso es lo que le transmito, como, esto que venimos haciendo es esto. Y si de pronto cambia, ser flexibles hacia ese cambio, porque nada es una certeza. Nosotros, por ejemplo, escuchaba en un podcast o alguna persona que decía que no hay nada más bonito que la incertidumbre, porque de la incertidumbre es donde más aprendemos, de la incertidumbre es donde nos enamoramos, de la incertidumbre es donde tenemos miedos, donde afrontamos problemas, donde despertamos curiosidades. La única certeza es la muerte. Y es lo único que sabemos que realmente va a pasar. De resto, qué bonito comenzar a percibir esa incertidumbre como con curiosidad, como con expectativa, y también las situaciones adversas también llevarlas como con más calma. Total. Qué chimba. Yo creo que pues ya nos quedan creo 2 últimas preguntas. La que te quiero decir va un poco relacionada con ese Luca del futuro, y es, ¿cuál es esa, digamos, visión o tú qué te sueñas construir con tu comunidad, con tu mensaje, y sobre todo con ese oficio que haces, que pues es un oficio con sentido? ¿Qué te sueñas en el futuro en esto? O fuera de eso, lo que sea. Sí. A mí se me da curiosidad después de todo el cuento. ¿Para dónde está mi médica? Una de las conclusiones es que la psicóloga es buena, weón. Es Eso sí. Es demasiado buena. Sí, es muy buena, es muy buena. Y también, ¿sabes? Como que no solo la psicóloga, yo creo que, o sea, mis amigos, las personas con las que he conectado, he tenido siempre, creo que yo soy una persona que siempre valora lo que he tenido, y la verdad he conectado con personas como muy hermosas y personas que han resonado mucho conmigo. Cada vez me he acercado más a personas con las que siento que tengo como ese mismo nivel de comunicación o conexión. Igual siempre, nunca desvaloro ninguna conexión que tengo, siempre pienso de todos podemos recibir, aportar algo, incluso de esas personas que me dicen como, y me pasa cuando la gente es muy hostil, como que choco, pero al tiempo es como,
como, ¿para qué? ¿Para qué pelear? Qué bueno se puede sacar de acá, exacto. Sí, total. Hasta de pronto este malestar tal. Pero a la pregunta es, quiero seguir transmitiendo, me apasiona mucho crear contenido porque me lleva a tener una mejor línea de comunicación en edición. Entonces, por ejemplo, cada vez más quiero mejorar cosas de animación, quiero aprender... Pues el que vimos está bien guapo. sí, es que el nuevo va a estar cool. Yo siempre digo, weón, enséñeme. Entonces, eso, como voy a seguir mejorando en eso. Quiero seguir creciendo mi canal de YouTube para tener como otros formatos. Incluso, ayer edité un video nuevo y es justamente un nuevo formato de YouTube donde es hablando de estas cosas. Entonces es un video donde salgo parado de manos, tal, y luego salgo yo hablando como... Parado de manos. ¿Qué vaina? Tan Kung Fu. Sí, total. Eso está bien Zen, Kung Fu Master, Kung Fu Panda. Bueno, salgo parado de manos como una primera toma, pero luego salgo hablando, eso lo grabé en México, como caminando en las calles y fue como reflexiones. Quiero transmitir más allá de solo cómo el ejercicio te puede aportar, sino cosas. Entonces hablo sobre mis miedos, sobre estas vainas, sobre cómo tener unas herramientas más tranquilas. Eso, entonces crecer mi canal de YouTube, tener más líneas de comunicación en diferentes redes sociales, porque así puedo expandirme a más personas, claro. Puedo transmitir. Siempre creo que soy una persona que desde un espacio de crecimiento siempre recibo como los comentarios hacia cómo transmito, cómo puedo dar una mejora. Entonces, como que siempre tratar de transmitir mejor lo que transmito. Tal vez eso. Bueno, algo que me gusta mucho la música electrónica. Me gusta muchísimo. Entonces, por un amigo que hacía como una dinámica de preguntas, tipo como... Va a ser el primer DJ parado de manos de la historia. podría. Me gusta mucho la música. Siento que, algo que me gusta mucho de la música es... Me apasiona mucho como cuando uno está escuchando un track o algo y eso se conecta con recuerdos, vivencias, momentos. Y cuando tú estás de pronto, y cuando tú estás como en un concierto, como te despierta todos esos recuerdos porque pues se conecta con algún momento especial tuyo. Entonces en algún momento me gustaría empezar a producir es un hobby que me apasiona y me gusta mucho como esos espacios de conexión. Entonces la música me gusta un montón. Eso, no, yo creo que eso, sí. Seguir creciendo en general. Bueno, seguir dictando. Ahorita he movido más mis talleres alrededor del mundo. Ahorita voy a tener uno en Ciudad de México. Y si se da las cosas bien, en Madrid y en Barcelona en julio. Qué bien. Entonces, pues por ahí, como moverme. En julio, ahorita, a media cuadra del tiempo, ¿no? 2 semanas. Sí. Qué bien, weón. Entonces, eso como seguir transmitiendo lo que me gusta a través del ejercicio y que esto me aporte a otras personas como en muchas áreas. Hermoso, me parece espectacular. Bueno, la pregunta de cierre. La pregunta del cierre es, ¿qué le dirías a alguien que de pronto está perdido, que no ha encontrado su oficio o no se encuentra en general en la vida? Un mensaje que le quisieras dar. Yo creo que si es una situación como que te hace sentir como muy incómodo, es una situación que te hace sentir mucho malestar o como que sientes que es una situación muy difícil, como darte ese momento con más calma. Si son momentos difíciles, rodéate de personas como que te puedan apoyar y rodéate también de reconstruir tu valor, qué cosas te hacen a ti único, qué te gusta, cuáles son tus cualidades. Si de pronto estás en ese momento donde no sabes qué es, puedes empezar a explorar. Entonces puedes meterte a cursos de cosas, aprender vainas que te gusten y comenzar a explorar esas áreas que de pronto también puedes tú explotar o te gustaría hacer y que de pronto en ese momento que se siente adverso, no verlo solamente como algo malo, sino en un momento donde ya tiendas como ese malestar, te sientas con más calma, vayas a terapia, que ayuda un montón porque te van a dar más herramientas y te sientas más claridad y sientes como un espacio más tranquilo, tratar de darle otra perspectiva, utilizar la flexibilidad cognitiva y es, si yo veo ese malestar como oportunidades de crecimiento, veo esa situación donde me siento perdido, como la vida me está enseñando una situación donde yo puedo crecer de ella. Entonces me siento perdido, me siento angustiado, me siento afanado, me siento molesto. Es si yo estoy diciendo que algo no me gusta, ¿qué estoy haciendo yo en mi día para cambiarlo? Entonces sí está bien sentir la emoción, pero ¿hasta qué punto? Voy a sentir la emoción, voy a gestionar la emoción y luego voy a hacer algo con mi vida porque es mía. Y no hay nada más hermoso que nosotros poder hacer de nuestra vida nuestra. Porque
Creo que eso es eso, como la acumulación de los pequeños pasos es la que hace que tengamos grandes cambios. Entonces, lo que tú comienzas a hacer hoy de manera como constante y pues sí, como consistente hacia eso que quieres, más adelante vas a ver cómo se va a ver mucho más tranquilo o mucho más a gusto con lo que necesitas. Tal Qué vez eso. chimba. Qué chimba. Por ahí dicen que si uno mejora algo 1% cada día en 365 días va a ser 37 veces mejor de lo que empezaste. Así que pequeñas cosas que parecen insignificantes pueden ser un montón. Bueno, Luca, muchas gracias de verdad por este espacio. Estuvo del putas. Yo creo que veníamos con la idea de hablar de deporte y de flexibilidad y hablamos de todo. Hablamos de psicología, de emociones, de miedos. Eres una persona, una chimba. Estoy seguro que vas a hacer unas cosas la verga lo que ya estás haciendo desde el putas. Los que no lo conocen, síganlo. Las redes, ahí Aquí. anotadas. Y nada. En edición. Y nada, de verdad, muchas. Yo estoy Bueno, ¿me van a ganando. dejar despedirme o qué? Esa verdad. No, de verdad, muchísimas gracias porque estoy seguro que vas a seguir impactando muchísimas vidas y bueno, a nosotros también. Yo aprendí un montón de cosas de hoy Un montón. y te seguiré jodiendo porque Claro. me despertaste una necesidad y es que siempre he tenido miedo de hacer una parada de manos y quiero Ok. probar. Bueno, split también, todo. Claro, es muy Entonces, cool. pues muchas gracias y nos vemos la próxima, muchachos. Chao. Gracias. Muy cool.